Muy bien, listo, estimados. Vamos a continuar con esta siguiente parte de la sesión. Hemos mencionado hace un momento de los parámetros que tenemos que tener en cuenta, lo básico, ¿ok? Para poder nosotros ya iniciarnos con el arranque de este tipo, ¿no? Con el arrancador estado sólido, ¿ya? Muy bien, muchachos, listo. A ver, ¿qué pasaría si nosotros vamos a cambiar los valores de la calibración de los potenciómetros? ¿Ok? A ver, fíjense ustedes. A ver, fíjense ustedes de que ahora, ¿no? Vamos a suponer de que tengo los mismos ajustes de los potenciómetros, start RAM, stop RAM, ¿ok? En 8 segundos cada uno. ¿Bien? Entonces, acá lo que estoy haciendo es incrementar el voltaje, el porcentaje de voltaje inicial, ¿ok? Estamos ya a más de 110 voltios, ¿no? Creo que es, ¿cuánto sería esto? 144 voltios, ¿no? Al 70%, si más no me equivoco. Ya, si más no me falla el cálculo, ¿ok? A ver, justamente acá en este potenciómetro, para yo poder ajustar el voltaje inicial, ¿ok? El voltaje inicial, lo estoy colocando a 70% acá, ¿ok? Vamos a subirlo a partir de acá, ¿no? Muy bien, entonces, hasta este momento yo tengo mi tiempo de apagado, ¿no? Mi off, ¿ok? Vamos a darle el start, vamos a mandarle la señal de arranque, ¿ok? Entonces, el voltaje inicial de arranque es más o... A ver, ¿cuánto le dije? 148, ¿no? Más o menos, ¿no? No, perdón. Sí, 148 más o menos, ¿ya? Muy bien, entonces, le damos la señal de arranque, ¿no? Y el arrancador de estado sólido, ¿cuánto se tarda en suministrar los 220 voltios, muchachos? Los segundos que programaste Muy bien, en el así equipo. es. Sí, muy bien, mi estimado. Entonces, 8 segundos, ¿no? Bien, entonces, justamente acá, a partir de acá, estos 148 voltios tardan 8 segundos para que nuevamente sean 220 voltios, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos, ¿por qué creen ustedes de que yo estoy acá aumentando el valor inicial del potenciómetro, estimados? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo de yo estar graduando el voltaje inicial? ¿Qué se les vendría a la mente a ustedes? Mm, Más fuerza de arranque. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, al 40% que es 88 voltios, bueno, en el motor justamente lo que obtendría es menos torque, ¿lo ven así por esa parte? Es menos voltaje, ¿no? Si tengo menos voltaje, bueno, justamente voy a tener menos fuerza, ¿no? Para que el motor mueva algo, ¿no? Pero si yo gradúo el voltaje inicial de arranque al 70%, la pregunta es, ¿no? ¿Qué obtengo yo al tener un ajuste del 70%? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Más, más potencia en el torque. Más Así fuerza. es. Más corriente de limitación. Ok, justamente, ¿no? Entonces, eso lo traducimos en que él va a tener más fuerza, más fuerza para que tu motor justamente pueda mover esa carga muy pesada, ¿no? Entonces, de alguna manera, este porcentaje de voltaje inicial lo compensaríamos un poco con el tema del tiempo, ¿no? Entonces, eh, 148 voltios al 70%, bueno, es considerable, ¿no? Yo tendría que compensar eso, ¿cómo? Graduando justamente la rampa de aceleración, ¿ok? Más o menos ya no serían 8 segundos, serían más o menos unos 15 segundos, más o menos, ¿no? Para que el motor pueda agarrar toda su fuerza, ¿no? Pueda tener el suficiente torque para que él pueda justamente mover esa carga, ¿ok? Hasta llegar justamente al 100% de su voltaje inicial, ¿no? De la alimentación de la red, ¿no? Y tranquilamente allí tu motor ya puede estar haciendo su trabajo, ¿no? Muy bien, listo. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, estimados?
O sea, el arrancador de estado sólido solo trabaja con contactor, no trabaja con variedad de frecuencias, pues. No, 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 no. El arrancador de estado sólido es otro sistema. No, no confundan, por favor. Un variador de frecuencia ya vienen otras cosas, vienen más etapas de control. Es un poquito más complejo esa parte. Ahí estamos variando la frecuencia. Con este tipo de control estamos controlando el voltaje nada más. Acá no estamos controlando frecuencia acá, ¿no? Bien. Y justamente como mencionaste, el arrancador de estado suave puede trabajar a la par con un contactor. En la etapa de acá que les mostré, justamente acá hay un contactor. Ahorita vamos con eso. A ver, resumiendo esta parte del control con arranque de estado sólido. A ver, tenemos la misma figura, ¿ok? Tenemos nuestro equipo acá al costado, tenemos la estructura de lo que sería mi equipo electrónico, los 6 tiristores, ¿ok? Ya saben cómo está configurado esto en configuración back to back, ¿no? Espalda con espalda o antiparalelo, ¿ok? Entonces, resumiendo esta parte, ¿no? Fíjense ustedes de que este par de tiristor, este par de acá, controlaría qué cosa, qué línea, a la línea 1, ¿ok? Ya saben ustedes de que por medio hay unos pulsos de disparo que está controlando justamente el voltaje, ¿no? Ahí está. El otro par de tiristores, ¿qué línea está controlando? A la línea 2, ¿ok? También lo mismo. Entonces, por último, este otro par de tiristores controla la línea 3, ¿ok? Entonces, acá estamos controlando el voltaje, ¿ok? Ahora, me preguntarán, ¿no? ¿Qué cosa hay al costado de los tiristores? Justamente de mi arrancador de estado sólido, justamente está el contactor, ¿no? En la etapa de acá que hemos estado viendo, está el contactor. ¿Cuál es la función de este contactor? Justamente, ahí les va, también conocido como contactor de bypass, ¿ok? El contactor de bypass. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la función de esto? A ver, una vez de que, permítanme, ya, una vez de que yo eh, le programé al arrancador de estado sólido para que me suministre el 100% de mi voltaje, que es 220 voltios, bueno, ahí ya mi motor ya recibe toda la tensión del tablero. ¿Sí o no, muchachos? Correcto. Bien, entonces, el arrancador, hasta ese momento, después de su tiempo de aceleración, él ya cumplió su función, ¿ok? De suministrarme justamente los 220 voltios. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar por toda esta etapa, ¿no? Hacer este recorrido. Mejor dicho, completar todo esto de acá hasta que sea 220 voltios. ¿Ok? Pero una vez de que él ya completó de suministrar el voltaje de alimentación a mi motor, los 220 voltios, ¿ustedes creen que sería lo más correcto de que este arrancador a estado sólido siga trabajando si ya tengo mis 220 voltios acá en el motor? ¿Lo seguiría usando el arrancador para que me siga suministrando los 220 voltios? No, ya no, en ese caso ya el contactor hace el trabajo. Así es, muy bien. Justamente se le llama contactor de bypass. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de esto? Reemplazar, reemplazar el trabajo de lo que ya cumplió el arrancador de estado suave. ¿Bien? Entonces, él ya cumplió su ciclo. Él ya cumplió de suministrar todo el voltaje de 220 voltios, 380 o 440. ¿Ok? Entonces, justamente, el contactor de bypass reemplaza el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, cada contacto principal está, como quien dice, puenteándolo, ¿no? Ahí está puenteando al tiristor, pues, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto, cuando el contactor se energice, cuando estos contactos se cierran, voy a dibujar, ¿ya? Es un dibujito acá. A ver, vamos a suponer que el contacto ya cerró acá y ya cerró acá.
A ver, vamos a suponer de que tu arrancador de estado suave todavía no le suministra los 220 voltios. Vamos a suponer de que se ha quedado en 150 voltios. Está ahí siguiéndole suministrando voltaje al motor. 150 voltios acá en las tres líneas. Si yo decido, si yo decido hacer que mi contactor trabaje, ¿ok? Que mi contactor se pegue, la pregunta acá es, ¿por dónde va a circular la corriente? Más fácil, por los tiristores o por mi contactor. Por el contactor. Muy bien, justamente, ¿no? Por el contactor, ¿ok? Por el contactor. ¿Por qué? Recuerden este principio básico de la corriente eléctrica, ¿no? Es que la corriente siempre busca el camino más fácil y menos resistivo por donde fluir. Entonces, lo hace justamente por los contactos principales del contactor. ¿Bien? Entonces, justamente es que nosotros queremos de que mi equipo le suministre controle, mejor dicho, al 100%, ¿no? Entonces, una vez de que él ya cumplió su función, entra en servicio, ¿qué cosa? El contactor de bypass, ¿ok? Mi estimado Abel, una consulta. En los tableros eléctricos que tú tienes en tu trabajo, ¿hay un contactor de bypass? Más o menos como esta imagen. Sí, sí, correcto, sí hay. Muy bien. Es justamente eso, mi estimado, ¿no? Es justamente esto, ¿ok? Si estamos observando en esta imagen, ¿no? Esto es más o menos lo que sería un tablero, ¿no? La estructura de conexión, ¿no? Sería esto, ¿no? Parte de mando, parte de control y parte de fuerza acá. Bueno, si tenemos esta imagen, esto es lo que sería mi arrancador de estado sólido, ¿ya? Y acá este arrancador de estado sólido tiene justamente, recepciona la alimentación de fuerza, salida hacia el motor, y por acá tengo lo que son justamente las señales de entrada de control, ¿no? Mi pulsador de start, mi pulsador de stop, ¿no? Dependiendo del tipo de control, ¿no? Depende, yo quiero usar un selector, ¿no? Eso ya cada quien lo va a definir en cuanto el electricista o el técnico quiera definir, pues, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la estructura de una instalación con arrancador de estado sólido, ¿ok? A ver, justamente acá en este tablero eléctrico de control tenemos lo que ya les mencioné, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Contactor bypass. Contactor de bypass. ¿Y cuál va a ser su función de él? Eh, Trabajar directamente al motor. Así es, muy Creo. bien, muy bien, buena acotación. Ok, muy bien. Entonces, yo tengo que hacer un arreglo eléctrico en el circuito de mando. ¿Para qué? Para que él deje de funcionar, ¿ok? Para que él deje de funcionar y entre en servicio, ¿quién? Mi contactor de bypass, ¿ok? Mi contactor de bypass. Muy bien. A ver, les hago la siguiente pregunta. A ver, yo tengo mi tablero acá. ¿Ok? Yo tengo mi tablero acá. ¿Perfecto? Entonces, a ver, una vez de que mi arrancador de estado sólido ya haya controlado al 100% el voltaje hacia mi motor, ¿no? Y entra mi contactor de bypass, ¿ok? Quiere decir de que esto de acá reemplaza a mi arrancador, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de control al final obtendríamos cuando el contactor de bypass entra en servicio? ¿Qué tipo de arranque estaríamos nosotros teniendo con el contactor de bypass? Arranque directo. Así es, muy bien. ¿Lo ven, verdad? Si tengo esta misma estructura, estimados, ¿ya? Si él ya deja de trabajar, ¿no? Entra en servicio lo que es mi contactor de bypass, justamente. Entonces, este contactor de bypass, ¿en qué se convierte? Este circuito de fuerza. Olvidemos de que ya no hay nada acá. Ese circuito de fuerza, ¿en qué se convierte? En un arranque Directo. directo, Arranque ¿verdad? directo. En un arranque directo, pues justamente para... Entonces, esto en cuestión de reemplazo es bastante evidente, ¿no? ¿Cuál es el motivo de usar un contactor de bypass, estimados? Es justamente para poder preservar la vida útil de mis tiristores acá.
¿Bien? Entonces, esto, en cuanto a la finalidad del contactor de paso, es justamente reemplazar a mi arrancador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero de que ya no siga trabajando, quiero que se siga preservando estos componentes porque son delicados. Imagínate tú en el momento en que uno de estos componentes se entra en cortocircuito y te va a mandar alarma el tiristor, pues, perdón, el arrancador está suave, ¿no? Entonces, yo, claro, para eso yo tendría que hacer un circuito de control, ¿no? ¿Para qué? Para que después del tiempo ajustado, vamos a poner el ejemplo, que después de 20 segundos, ¿ok? Una vez que llega a los 220 voltios, hay un temporizador de por medio más o menos en ese tablero eléctrico, ¿ok? Después de esos 20 segundos, que después de 5 segundos, un temporizador entra en servicio y de ahí desconecte, deshabilite totalmente al arrancador y entra en servicio mi contactor, ¿ok? Entonces, más o menos eso sería la idea de un control con arrancador de estado suave. Esto lo vamos a hacer el día lunes en cada sim, ¿ya? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, estimados? ¿Hasta ahí alguna pregunta? En todo caso, profe, el control del motor sería más simple, ¿cómo se llama? A diferencia de estrella de triángulo. Claro, justamente, ¿no? Mira, ve, esto lo podemos ver acá en las curvas del par y corriente, ¿no? A ver, vamos a resumir esta parte de este tipo de control con arrancador, ¿ya? Eh, ya sabemos nosotros de que nosotros empezamos con un arranque directo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pulsamos el start, ¿ya? El voltaje que se le suministra al motor es al 100%, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque justamente mi contactor, perdón, ahí está, mi contactor le suministra el voltaje de manera directa, ¿ok? Entonces, el contactor solamente tiene esa función de abrir y cerrar contactos, nada más. Bueno, ya saben ustedes los parámetros que implica cuando nosotros hacemos un arranque directo. Si nosotros le metemos el voltaje al 100% con el contactor, ¿qué obtenemos, ¿qué obtenemos esto en el consumo? Una corriente muy elevada, un, Elevados. un pico muy elevado de corriente, ¿ok? Y a la vez, ¿qué obtenemos cuando arrancamos al motor de esta forma, de manera directa? Justamente un torque muy elevado, ¿ok? Y ese torque muy elevado, ya les he dicho de que con el tiempo eh, perjudicaría a mis componentes que son muy indispensables en el motor, en este caso los rodamientos, ¿ok? Ahora, bueno, eh, ¿qué se quiso hacer después para poder controlar justamente? Imagínense en tiempos atrás, ¿no? Cuando se ha tenido que hacer un proceso de manufactura pesada, ¿no? Con un motor grande y se tenía que hacer un arranque directo, ¿no? Imagínense ustedes el pico elevado de corriente y el torque elevadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo para poder mejorar este tipo de arranque? Un arranque estrella triángulo. Bien, entonces, justamente acá, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a pulsar el start, bien, tu motor arranca al 58% de su voltaje nominal, bien, al 58%. Esto aplica para 220, 380 o 440. Entonces, el 58% de 220, ¿cuánto es, estimados? A ver si se recuerda, porque el arranque empieza a partir de estrella y pasa a conexión triángulo. Esto lo hablamos en la clase pasada. También se le conoce como arranque a tensión reducida. 130 y tantos. Muy bien. Bueno, son 127 voltios. Entonces, tu motor está arrancando a partir de 127 voltios, ¿no? Y después de un tiempo, ¿a qué conexión pasa tu motor? A una conexión directa, a conexión triángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu motor ya estaría trabajando en servicio. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes la curva de la corriente de arranque en estrella, ¿no? Bueno, ya acá se reduce, ¿no? Acá hemos dicho que se reduce a la tercera parte, ¿no? Entonces,
Acá justamente tu motor arranca a partir de acá y para que haga su conexión al triángulo lo hace a partir desde acá, desde este punto, ¿no? Se eleva la corriente en ese momento hasta llegar a sus valores nominales. Bien, entonces, con un arrancador, ¿qué pasa? ¿Qué obtenemos? Justamente eh, mayor, un mayor control del voltaje inicial. El arrancador de estado sólido me permite justamente controlar ese voltaje inicial de arranque, justamente, eh, por debajo de este valor, del 58%. ¿Cuánto dice acá este equipo electrónico? Bueno, acá dice que podemos controlar a partir de 30%, imagínense, ¿no? Del 30%, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos gran reducción del voltaje y gran reducción de la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? A que el arrancador de estado suave me suministre todo el voltaje mediante una rampa de aceleración hasta que llegue a los 220 voltios, que es el 100%. ¿Ok? Tiempo de rampa, acá dice, ¿no? Entonces nosotros ajustamos esa perilla para que tenga un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la corriente? Miren, fíjense ustedes de que ya acá la corriente ya se suaviza un poco más, ¿no? Ya es más controlado, ¿no? Hasta llegar justamente a los valores nominales. Y vean por acá, por favor, qué mejor control que con el arrancador para poder obtener menos esfuerzos mecánicos en el momento del arranque, estimados. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces, acá tenemos ya una gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene el usar un arrancador de estado sólido, un arrancador de estado suave, starter shafter, arrancador electrónico? Bueno, lo que es un aumento continuo y lineal del par, ¿ok? Entonces, así como controlamos el voltaje, estamos aumentando de manera continua y de manera lineal el par, el torque, ¿ok? Muy bien. Estamos reduciendo en gran manera, ¿no? La corriente, ¿ok? La corriente de arranque, estimados. Eso es muy importante acá, ¿ok? Esto es muy importante, controlar la corriente de arranque porque al final de cuentas eso, cada pico de corriente, aunque no lo crean, lo absorbe la bobina de tu motor y eso, ese pico de corriente, bueno, eh, no digo que va a ser instalado, va a ser con el paso de los años, con el paso del tiempo, hace que tu bobina absorba esa gran corriente y obviamente de que el bobinado del motor se puede perjudicar con el tiempo, ¿no? La ventaja de usar un arrancador de estado suave es que la tensión se incrementa a partir de una tensión inicial, justamente, ¿no? A partir más o menos de acá, 30%. ¿Bien? Entonces, el control de la rampa, se tiene lo que es un control a la rampa de frenado, justamente, ¿ok? Como lo vimos hace un momento acá en esta imagen, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá estamos, como quien dice un poco, eh, de repente, si queremos aumentar el tiempo de desaceleración, bueno, lo podemos hacer con esta perilla, ¿no? Muy bien. Entonces, controla la rampa de frenado. Son muy versátiles, pues se pueden ajustar a diferentes modos de arranque desde el estado inicial, desde el estado sólido, ¿no? ¿Por qué se le llama estado sólido? Justamente por los componentes de potencia que estamos hablando el día de hoy, estimados, ¿ok? Estos son tiristores, ¿ok? Estos tiristores son componentes de estado sólido, ¿ok? Bien. Reducen el consumo de la energía, ¿no? Es justamente, ¿no? Si nosotros arrancamos un motor a este tipo de control, o sea, una corriente muy elevada, vamos a tener lo que son unas caídas de tensión tremenda, pues, ¿no? Entonces, hay criterios, muchachos, hay criterios para poder hacer un control de un motor de grandes potencias. Bien, ya les dije a partir de cuántos son, ¿ok? Protegen al motor en condiciones de sobrecarga, ¿no? Justamente, ¿no? Protegen al motor en condiciones de sobrecarga y reducen en gran manera los esfuerzos mecánicos que el motor va a estar sometido, ¿ok? Entonces, a ver, muchachos, hay criterios de selección, ¿no? Hay criterios de selección. Justamente, una de ellas, el más barato, sería el arranque estrella triángulo.
¿no? Lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero si optas por lo que es un control de ese tipo, bueno, ya saldría un poco más caro, ¿ok? Bueno, la ventaja es que tienes muchas de estas bondades, ¿no? Muchos de estos, ¿cómo les puedo decir? Ventajas, ¿no? Ahí como lo ven ustedes, ¿no? Y bien, estimados, básicamente es eso, ¿no? Es justamente el fin es eso, controlar básicamente la corriente de arranque y la reducción del par, del torque. Bien, eso es justamente la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, espero que hayan podido absorber todos estos conceptos, ¿no? Lo puedan asumir. Y en la siguiente clase ya vamos a ver todo lo que es en cada CADESIMU, la parte con control de estado sólido. Eso en cada CADESIMU tiene no solamente regulador de estado sólido, también tiene variador de frecuencia también, ¿no? Eso lo vamos a ver en unas siguientes clases. Bien, entonces, bueno, hasta aquí llegó la clase. Bueno, ahí voy a darle la pausa, ¿ya?